Unidad Educativa América les da la bienvenida a la clase de lengua y literatura. Les damos la bienvenida, espero que les guste esta clase y que aprendan mucho, ¿no? Bueno, como indicaciones generales, las actividades se envían al correo albertopachino13@gmail.com. Las clases son grabadas y pueden volverlas a ver las veces que sean necesarias para que puedan realizar sus actividades de una manera correcta, ¿no? Ante cualquier duda, escribir al grupo de WhatsApp. Siempre se estará atento para poder resolver sus dudas. Dicho esto, podemos empezar con la clase. Bien, vamos a tratar el tema de lengua y literatura, denominado la homonimia, la polisemia y la paronimia. Quizás algunos de ustedes tengan cierta idea o cierto conocimiento con respecto a cuáles son las palabras homónimas, las palabras denominadas polisémicas y las paronímicas. Ahora vamos a tratar un poco más a profundidad sobre estas palabras para tener conocimiento de cuál es su nombre, ¿no? Muchas veces sabemos cuáles son esas palabras, pero no sabíamos que se las denominaba de esa manera. Bien, el lenguaje mismo muchas veces puede contener ambigüedades, y como por ejemplo esto, conoceremos a las palabras homónimas, polisémicas y paronímicas, ¿sí? Fijémonos en las siguientes dos palabras subrayadas en esta oración que podemos ver. La primera dice, has acertado todos los números, eres un as. Si ustedes se dan cuenta, as del principio de la oración y as del final de la oración se pronuncian exactamente igual. Para ustedes les suena igual. Si yo digo as, suena y as también suena exactamente lo mismo. La diferencia es que la una se escribe con H y la otra no tiene un H. Esa es una palabra conocida como una palabra homónima. Ya veremos qué significa. Bien, as no puede significar lo mismo que as sin H. Un as con H no significa lo mismo que un as sin H, ¿no? Ahora, la pregunta que nos hacen abajo, ¿significan lo mismo? Para su información, estas dos palabras no significan lo mismo, aunque suenen iguales. As es del verbo hacer, ¿no? Cuando yo hago algo, cometer una acción. Mientras tanto, as sin H quiere decir una persona que domina algo. Por ejemplo, si la oración dice, has acertado todos los números, eres un as, quiere decir que la persona es muy inteligente y que ha resuelto correctamente todos los números, ¿no? Quizás eso es lo que se puede inferir de la oración. La segunda pregunta dice, ¿no? ¿Se parecen en la forma o en el significado? En la forma sí se parece. ¿Por qué? Porque tienen dos palabras que coinciden, ¿ya? Pero el significado es totalmente diferente. Como ya les acabo de explicar, para qué significa as con H y qué significa as sin H, por lo tanto el significado es distinto. ¿Sí? Ahora, ¿pertenecen a la misma categoría gramatical? Por supuesto. Este tipo de palabras entra en la categoría denominada homónimos. Ahora, entremos en detalle y expliquemos más a profundidad cuáles son las palabras homónimas. Las palabras homónimas son aquellas que escribimos o pronunciamos igual, pero tienen un origen y un significado distinto. Y las podemos clasificar de la siguiente manera. Homógrafas, las cuales nosotros podemos escribir y pronunciar igual. Por ejemplo, el mimo trata a los niños con mimo. Si bien es cierto, las dos palabras se escriben igual y se pronuncian igual, ¿verdad? Pero el significado, obviamente, siempre va a ser distinto. Si yo me refiero al mimo que está subrayado, si se percatan aquí, el mimo me estoy refiriendo al sujeto, o sea, a esta persona. Mimo puede ser una persona que no habla y que hace gestos. Mientras tanto, si nos vamos al mimo que está al final de la oración, ¿qué dice? El mimo trata a los niños con mimo. Ese mimo significa con cariño. El mimo trata a los niños con cariño, con cuidado quizás, con amor. Eso se le entiende como mimo, ¿no? Bien, ahora que sabemos la diferencia en el un mimo y el otro mimo, podemos darnos cuenta que una palabra homógrafa es la que se escribe y se pronuncia igual, pero no significa lo mismo. ¿De acuerdo? Vamos, bajemos ahora a la siguiente clasificación.
Las homófonas. Las homófonas son aquellas que podemos escribir y pronunciar igual, ¿ya? Veamos. Tuvo que cambiar el tubo de escape. Ojo con esto. Se pronuncian igual, pero la escritura es diferente. Ahí está la diferencia. Homógrafas se escribe y se pronuncia igual, mientras que las homófonas se pronuncia igual, pero se escribe diferente. Por lo general siempre son letras las que hacen que cambien la palabra, pero coincidencialmente suenan igual. Por ejemplo, tuvo que cambiar el tubo de escape. Tuvo con V o con B pequeña, obviamente es el verbo tener, pero en pasado, tuvo, ¿sí? Mientras que tuvo con B grande, ¿sí? En cambio, esa palabra se denomina o hacemos referencia a un objeto de plástico o objeto de metal de algún automóvil. Por eso, tubo de escape es el tubo, bueno, es ese objeto de metal que se encuentra debajo de un automóvil. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Ya de a poco ya estamos entendiendo, ¿no? Cuáles son las palabras homónimas y en cuáles se clasifica. Bien, la homonimia, lo que tenemos aquí en el cuadrado, bueno, en el rectángulo morado, dice que la homonimia es la relación que se da entre dos palabras distintas. Pues, ¿cuál es su relación? Se pronuncian igual, pero tienen diferente significado, ¿no? Creo que no hay mucha ciencia en esto, así que bastante sencillo, ¿no? Bien, aquí tenemos a continuación una actividad que ustedes van a realizar. Puede que sea en un documento de Word, es decir, un documento en blanco de esta manera. Miren, este es un Word. Abren el documento y hacen la actividad. Pueden hacer la actividad en un documento de Word o pueden hacer en un cuaderno o en una hojita que tengan a la mano. ¿Qué van a hacer? Esta actividad, la que dice número 13. Van a escribir una oración para cada uno de los siguientes significados de estas palabras. Por ejemplo, tiene la palabra bote, que significa recipiente pequeño o barco pequeño sin cubierta, ¿sí? Van a hacer una oración con cada una de esos significados. Ahora, en total tienen que ser 3 oraciones. La segunda palabra, media. Media puede significar mitad de algo o también prenda de punto, ¿sí? Homero puede significar un pez y mero también puede significar insignificante. Así que teniendo el significado ustedes aquí a la mano, formar 3 oraciones utilizando la misma palabra, ¿no? Después de eso tienen que realizar la siguiente actividad. Van a escribir una oración con cada una de estas palabras. Parecido a lo que hacen acá, pero aquí con la diferencia de que no es la misma palabra con 2 significados, sino que acá son 2 distintas palabras y obviamente cada uno tiene distinto significado, pero la escritura también es diferente, ¿ya? Por ejemplo, tenemos bello y bello. Si saben bello con B grande, la primerita se entiende que es para una persona que es agraciada o es hermosa o bonita. Mientras que bello con V, ¿sí? Con la V, es cuando una persona tiene pelitos, ¿sí? Pelitos, eso. Por ejemplo, uso sin H y uso con H. Ojear y ojear con H. Y así van investigando las palabras también para que sepan a qué se refiere y así puedan realizar las oraciones. Entonces, en total, ¿cuántas oraciones tienen que hacer? 3 oraciones de la número 13, o sea, de la primera actividad de aquí, y sería 5 oraciones de la actividad número 14, ¿no? Basado obviamente en lo que acabamos de ver. Aquí están los ejemplos, miren cómo se hace. ¿Ya? ¿Sí? Aquí es un ejemplo de oración con homógrafas. Estas de aquí son homógrafas. Mientras que abajo, esta de aquí es un ejemplo de palabras homófonas. Y estas son palabras homófonas, ¿no? Entonces ya saben cómo realizar. Bien. Decíamos que íbamos a tratar sobre, justo al principio, la homonimia, la polisemia y la paronimia. Ya sabemos a qué se refiere la homonimia. Ahora vamos a ver qué es la polisemia. Bien, la polisemia. Tenemos aquí en el rectángulo celeste una oración que dice, solo su madre se puso de su lado y decidió tomar cartas en el asunto. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué dice aquí? Una pregunta.
¿Con cuál de los siguientes significados o con cuál de los significados asociarías la palabra carta en esta oración? ¿Sí? Si nos dimos cuenta, dice, solo su madre se puso de su lado y decidió tomar cartas en el asunto. Si bien es cierto, carta puede significar muchas cosas, ojo. Entonces, tenemos que entender en qué contexto se utiliza la palabra carta en esta oración. Volvamos a repetir la oración. Solo su madre se puso de su lado y decidió tomar cartas en el asunto. Bien, cuando nosotros escuchamos la expresión cartas en el asunto, es que van a tomar medidas, ¿no? Cuando van a tomar medidas ante algo que ha sucedido, ¿sí? Eso es lo que significa tomar cartas en el asunto, ¿ya? Veamos, justo acá abajo tenemos una especie de cuadro sinóptico en el cual vemos qué puede significar carta. El primer significado dice, la carta es un papel escrito que una persona envía a otra para comunicarse con ella. Correcto, esa es la primera, la que todos conocemos. La segunda, la carta puede ser cada una de las cartulinas que componen la baraja, ¿sí? Cuando ustedes juegan 40, los que jueguen, ¿no? O algún juego que tenga que ver con cartas o barajas, también se le denomina carta, ¿sí? Mientras que también cartas puede significar lista de platos que se puede elegir en un restaurante. Como se dan cuenta, carta puede significar muchas cosas. Pero ¿cómo podemos identificar a qué carta nos referimos? Obviamente, como les dije anteriormente, en su contexto. Depende de dónde o cómo le utilicemos a la palabra en una oración. Eso podemos denominar como la polisemia. Ahora, ahora vamos a dar un poquito más a detalle lo que significa polisemia o las palabras polisémicas. La palabra carta tiene distintos significados y todos ellos guardan una relación entre sí. En todos los casos se trata de un papel o cartulina en la que hay algo escrito o dibujado, aunque cada uno recoge un tipo de información diferente. Las palabras que, como carta, tienen más de un significado, se denominan polisémicas, ¿correcto? Entonces, una palabra polisémica es aquella que tiene dos o más significados y obviamente que tienen relación entre sí, que tienen similitudes en cada uno de sus significados. Esa es la denominada palabra polisémica, ¿correcto? Bien. Una vez que tenemos esta explicación de la palabra polisémica, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes, obviamente, en la hojita de Word, como les dije, o en un cuadernito, a continuación de la actividad que iban a hacer acá arriba, ¿no? De la 3 y la 14. Ahora vamos a hacer la actividad de la 15, 16 y 17. Déjenme revisar cuál le vamos a hacer, para que no sea mucho trabajo. La 15 dice, explique el significado subjetivo o connotativo de las palabras polisémicas subrayadas en estas oraciones. Miguel es un H en matemáticas. Ya, ustedes van a explicar en unas breves palabras a qué hace referencia la palabra hacha. Si ustedes saben que hacha es una especie de material filoso, una especie de cuchillo, ¿no? Que nos permite cortar algo. Pero aquí dice Miguel es un hacha en matemáticas. No creo que él vaya a cortar a las matemáticas, para nada. Ustedes tienen que entender qué significa hacha en esa oración, ¿de acuerdo? Lo mismo con la segunda y la tercera. Tengo una espina clavada en el pecho por no haberte llamado. No creo que tenga una espina clavada literalmente. ¿Qué significa espina en ese momento, no? Denle ustedes el significado que entiendan en base a la oración. Y la tercera oración dice, ¿no? Luis Felipe es la columna vertebral de este proyecto. ¿Sí? Creo que está bastante claro. Ustedes al ladito de la oración van a poner lo que significa para ustedes y nada más, ¿de acuerdo? Es en la número 15. Número 16. Escribe dos oraciones en las que estas palabras se empleen con distintos significados. Copa, tronco, ya, bien. Esta de aquí, esta 16, esta pregunta 16 de la actividad, no la van a hacer, ¿de acuerdo? Hagan la 15. La 16 no la van a hacer. Bien, veamos la 17.
Consulta en el diccionario y explica la diferencia del significado entre estos pares de palabras. Estas sí van a ser, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el frente y la frente? Entre el vocal y la vocal. Todas estas palabras van a poner en palabras resumidas cuál es la diferencia de significado entre esas dos palabras, ¿no? ¿Ya? Entonces, básicamente, esas son las actividades que van a hacer. Por favor, no se vayan a olvidar y enviar el correo que se les asignó en el inicio de la clase, ¿no? Bien. Finalmente, señores y señoras, señores y señoritas, terminamos con la palabra paronimia. Vamos a ver ahora qué significa la paronimia. ¿Cuáles son las palabras parónimas? Bien, la paronimia se la conoce, bueno, se entiende como, vamos a ver lo que dice. Lee la consigna de la pancarta y fíjate en las palabras señaladas. ¿Se parece el significado en la forma? Vamos a ver. La chica le dice al señor, ¿no? El problema de este muchacho no es de aptitud, sino de actitud. Ojo con eso. Se dan cuenta que la palabra suena bastante parecida, pero cambian dos letras. Aptitud con P y actitud con C. Bien, volvemos a la oración. El problema de este muchacho no es la aptitud, es la actitud. Y el señor dice, pero no es lo mismo. ¿Será lo mismo aptitud y actitud? Vamos a identificarlo. Bien, la paronimia. Entendamos el concepto. La paronimia es la relación que se da entre palabras que se parecen en la forma, pero el significado es totalmente distinto, a diferencia del que vimos anteriormente. ¿Cuál? La polisemia. La polisemia sí es la misma palabra y también tiene un significado diferente, pero todos tienen relación entre sí. Mientras que acá, la paronimia es la relación que se da entre palabras que se parecen, no son iguales, se parecen, pero su significado es totalmente distinto. Aquí está la gran diferencia. Eso debemos identificar, ¿no? Bien, eh, damos lectura a este parrafito de acá, ¿no? Veamos qué dice, para tener un poquito más de comprensión. Los términos parónimos son aquellos que se parecen en la forma de escribirse y pronunciarse, como el ejemplo que está acá arriba. Aptitud y actitud, ¿no es cierto? Se parecen en la forma de escribirse y también de pronunciar, pero no tienen ninguna relación en el significado. Es decir, aptitud y actitud se escriben y suenan casi igual, sin embargo, sus significados no tienen nada en común, ¿sí? Aptitud se conoce como las cosas que puede hacer una persona. Por ejemplo, yo tengo aptitudes para cantar, tengo aptitudes para cocinar, es lo que usted puede hacer, ¿no? Esa es una aptitud, lo que usted puede hacer. Mientras tanto, una actitud, ¿no? La actitud es el comportamiento de una persona, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien le dice, tienes una actitud pésima, quiere decir que no tiene un buen comportamiento. Ya tenemos un poquito más claros a qué se refiere actitud y actitud, ¿no? Básicamente esas son palabras parónimas o la paronimia, ¿sí? Esta de aquí tenemos actividad 18 y 19, ¿no? Lo único que van a hacer de aquí es la actividad número 19. La 18 la dejan ahí, ¿no? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Dice que tienen que escribir una oración con cada una de estas palabras parónimas. Adición y adicción. Sesión y sesión con C. Absorber y absolver con L. Provisión y previsión. Bien, van a hacer una oración con cada una y eso sería todo, chicos. Espero que hayan entendido con respecto a la clase de hoy de lengua y literatura y cuál es la diferencia entre las palabras parónimas, las palabras polisémicas y obviamente las palabras homónimas. Estimados estudiantes, esa sería la clase de hoy. Por favor, no se olviden de realizar la clase, el deber. Pueden realizar el deber, como digo, en un documento de Word, le hacen la actividad ahí, copian los enunciados y hacen la tarea. Y eso eso me van a enviar al correo. O si no le hacen en su cuaderno, le toman la fotito y esa foto me la envían al correo, ¿sí? Miren, aquí está.
a este correo. Las actividades se envían al correo albertopachino13@gmail.com. Ustedes le ponen ahí el, el nombre del deber. No, pondrán información general. ¿A qué me refiero? Verán, voy a poner aquí como que estoy enviando ya mi correo. Verán, primero, ponemos redactar. Una vez que ustedes ya tengan el deber, van a poner para, y ahí ponen, van a poner ahí, y bajémosle esto. Van a poner mi correo, Alberto Pachino, justo aquí. Alberto Pachino 13 @gmail.com, ¿correcto? Miren, aquí les va a aparecer mi foto, los que ya me registran. Listo, es todo. Dan clic aquí y ya les quedo. En el asunto, es importante que ustedes en el asunto me pongan su nombre, su apellido y el deber. Por ejemplo, en este caso, como es deber 1, van a poner, me imagino, yo voy a poner mi nombre. Oscar Heredia. Ponen en paréntesis, tarea 1, lengua y literatura. Y pónganle así nomás, lengua y L, ya me doy a entender que es lengua y literatura. Y al lado van a poner a qué curso pertenecen, por ejemplo, ciclo básico, ¿ya? Si es que son primero, pongan primero BGU, ¿sí? Primero de bachillerato, nada más. Una vez que quede así, solamente los que me vayan a enviar documento o foto, van a este de aquí, si ven esta figura donde dice adjuntar archivos. Los que me manden en archivo de Word, den clic en adjuntar archivos. Pueden, miren, aquí, imaginemos que me van a mandar una fotografía. Le aplastan en la fotografía que me vayan a enviar. Y miren, si ven cómo se envía la fotografía, listo, ¿ya ven? Y eso sería todo. Y ponen enviar. Lo mismo, si es que me van a enviar un documento, buscan el documento, por ejemplo, aquí está, miren, un Word. Aquí ya les digo, suben el documento y ya está. Eso es lo único que tienen que hacer y ponen enviar. No se olviden, chicos, así es como tienen que enviarme la tarea y ya está. Eso es todo. Entonces, con eso quedaríamos para la clase. Por favor, no se olviden presentarme y conmigo será hasta una próxima. Que tengan una excelente tarde, un excelente día, ¿no? Tienen hasta el día viernes para entregarme el trabajo, no se olviden. Hasta luego.